Buenas noches. Saludos, querida familia. Bendiciones del cielo sobre todos, sobre todas los que nos encontramos en esta experiencia de adoración en esta mañana y damos gracias al Señor. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que lo que puedo decir es que en este día Dios abra tu entendimiento, abra mi entendimiento, nuestros oídos espirituales, de modo que podamos oír, internalizar y poner en práctica las palabras que el Señor nos habla. Quiero comenzar en esta tarde preguntándoles si alguna vez usted se ha perdido y ha tenido la necesidad de pedir direcciones. Un montón de veces, dice Ruth. Usted se ha perdido y ha tenido que pedir direcciones. Bueno, cuando yo llegué aquí 20 y pico años atrás, todo para mí era bastante nuevo y tenía que estar pidiendo direcciones. Me di cuenta que la gente de San Juan no sabe acerca de las calles de San Juan. Eso fue lo que descubrí y que me llamó mucho la atención. Hace algún tiempo ya estaba cayendo la tarde. No había comenzado todavía todo este tiempo de la pandemia. Y quizás a eso de las 4:30 de la tarde, cuando ya yo estoy recogiendo mis cosas para regresar a mi casa, suena el timbre de la oficina. Y yo me asomo, como siempre hago, para ver quién está llamando. Y al otro lado del portón está una joven de estimo unos 20, 23 años, que estaba con cara de desesperación. Literalmente usted puede distinguir, ¿verdad? Cuando alguien está desesperado, que tiene esta respiración rápida y como que quiere hablar muchas cosas a la vez y usted no sabe, ¿verdad? Porque no lo puede entender, porque quiere decir mucho en poco tiempo. Y estaba desesperada. Y estaba desesperada por una razón válida. Tenía una entrevista de trabajo en la zona de Puerto Nuevo. Le habían enviado la dirección, pero ella no era de todo esto. Y estaba perdida y ningún medio le podía indicar cómo llegar al sitio al que ella tenía que ir. Así que lo primero que hicimos fue llamar a las oficinas y preguntarle, ¿verdad? Yo le pregunté dónde se ubicaban las oficinas y tan pronto me explicaron rapidito. Yo sabía y pude ubicar inmediatamente dónde estaban las oficinas. No era muy lejos de aquí. Pero como yo conozco la zona, es obvio que es fácil. Para quien no conoce la zona de Puerto Nuevo y Caparra, esto es un laberinto infinito. Que usted se mete por una calle y no sabe, usted se pierde con una facilidad increíble. A veces es tan difícil explicarle a otra gente el camino, aunque tú lo sepas. Que es tan difícil que yo trataba de decirle a ella, mira, son dos derechas, la calle tal a una izquierda, pero... Y yo me imaginaba el camino, pero a la misma vez sé que toda mi explicación iba a ser más confusa para aquella joven que cualquier otra cosa. Así es bien difícil, aunque uno sepa dónde están los lugares, explicárselo a los demás. Y dadas las circunstancias de ese momento particular, lo más práctico para mí fue hacer lo que hacemos en Aguadilla, ofrecerme para que la joven fuera en su carro y yo vaya en el mío hasta el lugar y me siguiera. Como era uno de esos días aburridos de oficina, eso me cambió la tónica del día. Hay días tediosos, ¿verdad? Donde uno se quiere ir ya de tantas cosas y ver esa pantalla frente a uno que no le dice a uno nada. Uno quisiera como que cambiar, ¿verdad?, de rutina, y esa fue para mí la excusa antes de irme de la oficina, de cambiar la rutina del día. Y para aquella joven, el que yo la guiara era todo lo que ella necesitaba en ese momento. Cuando me ofrecí, yo sabía lo que le estaba diciendo a esta joven, que no sabía cómo llegar a la oficina, porque yo mismo he estado en el lugar que estaba ella un montón de veces en la vida. Tantas veces que me he perdido, que yo he perdido la cuenta de cuántas veces me he perdido. No solamente me he perdido geográficamente,
O no solamente me he desorientado cuando he visitado otro país que nunca había visitado antes. También me he desorientado y me he perdido en la vida. Me he desorientado y me he perdido en las decisiones que he tomado en la vida. Me he perdido y me he desorientado en qué es lo que significa ser un pastor, por ejemplo. Y hay momentos que lo tengo claro y hay momentos que yo no lo tengo claro. A veces sé lo que significa ser el hijo de una familia, pero a veces no siempre tuve claro qué es lo que significa ser un hijo dentro de una familia. En ocasiones tuve más claro y tengo más claro qué significa ser esposo que en otras ocasiones. A veces sé lo que significa ser un amigo, pero a veces me extravío y no entiendo. Como ser tío, ser hermano, ser un ser humano inclusive. A veces nos desorientamos y sentirse desorientado, ya sea geográficamente o dentro de todos los roles que asumimos en la vida, es una sensación desagradable y desesperante. Porque hay momentos en los que uno dice, yo debí ser un mejor tío, yo debo ser un mejor hermano, yo debo ser un mejor hijo en la vida. Y en ocasiones, ¿verdad? A veces también los padres tienen esta sensación que se dicen a sí mismos, he fracasado como padre o como madre también. Y hay momentos en la vida donde nos desorientamos y necesitamos como que algo o alguien nos devuelva ese sentido claro sobre la vida y sobre las cosas que nosotros hacemos a nuestro alrededor. Pero estar perdido y no saber a dónde o a quién pedir direcciones en la vida es peor que cualquier otra cosa. Es peor inclusive que estar perdido en una ciudad que usted no conoce. No me puedo imaginar lo que debió sentir aquella jovencita, pero tengo una clara idea de lo que debió ser para ella llegar a Puerto Nuevo y no saber para dónde se dirigía. Porque en ocasiones no basta con tener el GPS, no basta con tener equipos electrónicos o letreros que nos digan o nos indiquen dónde están los lugares. Quien se pierde y necesita retomar otra vez la orientación del camino, dado que depende de otras personas, tiene que vestirse de humildad y de paciencia. Imagínense que esta jovencita se acercara a mí y me dijera, ¿usted es el pastor de la iglesia? Pues salga de esa oficina ahora mismo y dígame dónde es que está tal lugar, ¿no? No, quien está desorientado, quien necesita ayuda y está en una posición vulnerable, se tiene que vestir de humildad y de paciencia. En aquella conversación la joven me revela algo que a mí me llamó la atención. Ella me dice que ella también va a una iglesia y que en todo este sentimiento y todas estas vueltas que había dado en la zona, cuando vio la iglesia, entonces se atrevió a entrar para pedir ayuda. Qué curioso, ¿no? De todos los lugares que hay en la zona, como ella va a otra iglesia, no sé ni cuál iglesia ella va, ella vio esta iglesia y sintió que este era el lugar donde ella podía entrar a pedir ayuda. Algo dentro de ella conectó esa sensación de desorientación, de estar perdido con su experiencia de fe cristiana. Y eso es causa suficiente para que nosotros en esta mañana comencemos a preguntarnos, ¿a quién nosotros acudimos cuando no sé dónde estoy en la vida? En el mundo caótico en el que estamos viviendo hoy día, y si usted no se ha dado cuenta, lo felicito, porque usted es un hombre o una mujer feliz. Si usted no se ha dado cuenta que vivimos un mundo caótico, yo lo felicito, porque significa que usted no tiene internet, ni cable TV, ni un teléfono inteligente, ni periódico, nada. Usted está desconectado del mundo, pero vivimos en un mundo caótico. Y estar conectado con ese mundo caótico también acerca ese caos a nivel local de nuestras vidas. Y es difícil en nuestras pequeñas y humanas cabezas tratar de lidiar con los problemas personales, con los vaivenes familiares, con las circunstancias comunitarias del país y del mundo entero, por no hablar del planeta. En el mundo en el cual estamos viviendo, que vive en un caos, ¿quién puede decir que tiene una salida con certeza? Nadie, salvo aquellos
que ponemos nuestras vidas en la total y completa confianza del Dios de los cielos. La respuesta a la inquietud de aquella tarde, aquella muchacha fue sencilla. ¿Estás perdida? Sígueme. Yo sé dónde está el camino. Yo voy en mi auto delante, tú me sigues hasta donde yo te lleve. Y cuando yo te señale ahí en la oficina, ya tú irás por tu propia suerte y yo me regreso a la mía. Me pregunto en esta mañana si el encuentro que nos relata Juan en el Evangelio entre Jesús y Natanael se da en un marco de una situación como esta que les acabo de contar. Aunque Jesús está buscando discípulos que le sigan, no es menos significativo que Natanael necesita a alguien que le guíe, alguien que le provea de un sentido en la vida. A veces parece que cuando tenemos un problema o estamos perdidos o sumergidos en el caos del mundo, es cuando venimos a buscar al Señor. Sin embargo, en el relato de esta mañana, vemos que en el caos de la vida tanto de Felipe como de Natanael, el problema no llega primero, sino es Jesús quien se acerca a ellos. Claro está, Jesús le dice a Natanael, antes que Felipe te diera, ya yo te había visto. Esa frase artesanada, tan cultivada en los oídos de Natanael, tiene un significado profundo. Natanael, yo te vi antes que Felipe te llamara. Lo que eso significa desde la óptica bíblica es que antes que cualquier ser humano como Felipe identificara a Natanael, ya los ojos de Dios, los ojos eternos estaban sobre la vida de aquel discípulo. Incluso antes de que Natanael se diera cuenta de que él estaba allí, ya Dios se había dado cuenta. Antes que Felipe, yo me había dado cuenta, Natanael, que estabas allí. Eso quiere decir que antes que cualquier persona en este mundo le dijera a Natanael que existe, que su vida tiene un valor, que su vida puede ser útil en las manos de Dios, que Él es merecedor del amor divino. Antes de todo eso, ya los ojos de Dios estaban puestos sobre la vida de aquel discípulo. Y yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Natanael antes de que Jesús le dijera estas palabras? ¿Cuántas preocupaciones tendría Natanael en la cabeza? ¿Cuántas preguntas estaría haciendo mientras Jesús tenía su mirada clavada en él? Seguramente todas las inseguridades estaban aflorando en la vida de este discípulo. Seguramente él se estaba diciendo a sí mismo, ¿qué yo hago aquí? Si yo no sirvo para nada, mi vida es un fiasco, mi vida es un desastre, todo lo que estoy viendo es un caos. Y mientras él experimentaba ese caos y estaba sumergiéndose en su propio mundo, los ojos de Dios estaban sobre él. ¿Cómo se puede traspolar esa experiencia a nuestras preocupaciones e inseguridades de todos los días? ¿Cuántas veces tú y yo también estamos en una esquina de la vida, quizás tirados o en posición fetal, ¿no? Casi llorando la existencia propia, diciendo, esto es demasiado para mí? Y nos sentimos como que si hubiésemos estado olvidados por Dios y por los demás. Nos sentimos desconectados, nos sentimos solitarios, sentimos una soledad profunda. Y no es hasta que Dios le dice, o Jesús le dice a Natanael, antes que cualquier ser humano te viera, es decir, antes que cualquier circunstancia que tú experimentaras, ya la mirada de Dios estaba sobre ti. Es decir, que aun cuando nosotros nos estamos hundiendo en las arenas movedizas de nuestras preocupaciones, los ojos de Dios están puestos en nuestras vidas, pensando que puede hacer algo grato, algo transformador en el mundo con nuestros corazones y nuestros dones. Me pregunto qué estaría pensando Natanael. Pero algo sí nos dice la Biblia sobre lo que estaba pensando Natanael, que no tenía una buena referencia de la gente de Nazaret. Cuando Felipe le habla sobre el lugar de donde Jesús procedía, y le dice, mira, me he encontrado con el Mesías, aquel del que hablan los profetas, el hijo de José.
y él es de Nazaret. La respuesta de Natanael es un poquito hostil y es una forma de pregunta. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Felipe, no juegues conmigo. Tú y yo sabemos que si algo bueno va a salir, no saldrá de ese lugar. Ese lugar es un lugar olvidado por el Señor. Ni Dios mismo quiere entrar en esa tierra. Cuando Felipe le dice estas palabras, la respuesta es: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Como muchos en su entorno, Natanael tiene unos lentes prejuiciados para ver la vida, en especial para valorar las personas de acuerdo con su procedencia y origen. Si el Mesías fuese a llegar a nosotros, sería de cualquier lugar, excepto de aquel lugar donde viven las personas que se consideran como muy poca cosa. Pero no debemos ser muy duros con Natanael, porque en esta parte de la historia, en nuestro presente, los eventos recientes en este mundo caótico apuntan que la humanidad piensa igual que Natanael respecto a sus semejantes. Aún 2 siglos después, no hemos superado ese vicio. Y no hay mejor señal de una persona que se cree que lo sabe todo y a la misma vez que está sumamente perdida espiritualmente, que aquella que busca y espera la manifestación de Dios en el lugar equivocado. Natanael estaba esperando a Dios, pero lo estaba buscando y esperando en otro lugar que fuese cualquiera excepto Nazaret. Agraciadamente, Natanael tiene algo de valor a su favor, y es que él tiene o demuestra una actitud humilde a pesar de lo que él dice. Él escucha a Felipe y Felipe le responde diciendo: bueno, si tú crees que de allí no puede venir nadie bueno, ven, acompáñame y compruébalo por ti mismo. Me gusta ese desafío de Felipe. ¿Es cierto? Qué chévere que Felipe le responde así. Porque a veces en la vida nos encontramos gente un poquito, ¿verdad?, que se cree sabia en su propia sabiduría. Y esa respuesta de que de ahí no puede venir, Felipe, alguien tan grande como el Mesías. Y Felipe dice: no, ven, constátalo tú mismo, sé tú testigo de esta realidad. Me gusta, porque explota la curiosidad de Natanael y a la misma vez crea una oportunidad para que se encuentre la vida de Natanael con la de Jesús. Felipe no se vende a sí mismo como el último apologeta de la fe, ni empieza a traerle a Isaías y Jeremías, ni a cantarle los himnos del himnario presbiteriano, de los himnos de la vida cristiana, ni empieza a leerle en griego ni en hebreo, nada. Tan siquiera Felipe no hace ninguna presentación que nosotros dijéramos es una presentación de alguien que ha estudiado o que tiene un diplomado en teología. Él simplemente es el puente entre Jesús y Natanael, y le dice: yo no tengo mucho que decirte, lo único que tienes que hacer es que vayas tú mismo y experimentes lo que yo experimenté en mi propia vida. Qué grandes las palabras de Felipe. Él sirve de vehículo para la gracia divina. Él es un instrumento de fe. A fin de cuentas, tú y yo lo que somos es eso. Nosotros también somos pescadores de seres humanos. Nosotros, nuestro trabajo es provocar el encuentro entre lo inesperado y la sorpresa del reino de Dios. Y como les dije, agraciadamente, la onza de humildad que demuestra Natanael le permite acercarse a Jesús y escucharle a pesar de los prejuicios que él tiene hacia las personas de Nazaret. El relato concluye de un modo doblemente interesante. Por un lado, Natanael reconoce lo que antes estaba negando con tanta vehemencia. Él dice: al fin y al cabo, de Nazaret sí puede salir algo bueno. Así que tenemos a alguien que de primera instancia
no reconocía a la gente de Nazaret como alguien ahora que, habiendo tenido un encuentro con el Señor, se abra la posibilidad de decir, en efecto, si puede salir algo bueno de Nazaret. Tan bueno que me puede salvar, tan bueno que me puede rescatar de mis falsas expectativas de vida y de mi miope visión espiritual. Es decir, que Dios en efecto ha estado siempre más cerca de Natanael, como ha estado más cerca de ti y de mí, de lo que nosotros nos permitimos ver. La humildad para escuchar es la clave en este texto. La humildad de Natanael, de bajar la cabeza y decir, muy a pesar de lo que yo pienso de la gente de Nazaret, déjame acercarme a este nazareno para ver si escuchándolo me dice algo significativo. La humildad para escuchar, la humildad para atender, la humildad para dejarnos guiar es fundamental en este texto. Sin humildad no se puede escuchar la voz de Dios. La humildad es la precondición para escuchar la voz de Dios. Si no hacemos silencio en nuestros prejuicios, si no acallamos la cabeza y nuestros prejuicios y nuestras ideas y dejamos que Dios nos hable y vamos con mansedumbre de corazón ante Él, jamás podremos escuchar lo que Dios desde la eternidad te quiere decir a ti. ¿Y cuántas veces tú has dicho que desearías que Dios te hablara? ¿Cuántas veces tú mismo te has preguntado, ¿y por qué Dios no me habla, Dios no me dirige? ¿Y qué tal si evaluamos nuestra actitud ante lo que Dios dice? Porque en este texto se nos dice que lo inverso es también cierto. La arrogancia y el orgullo nublan nuestros sentidos, al punto que solo vamos a ver lo que nuestros prejuicios nos permitan ver. Por eso, como un segundo tiempo en esta conversación entre Jesús y Natanael, Jesús corrige a Natanael, diciéndole, aunque él se cree muy bueno, haciendo juicio del carácter de la gente, porque son de tal o cual lugar, es muy malo haciendo juicio para ver las cosas como Dios las ve. Y le dice, tú me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. No hay tiempo para extendernos en lo que Jesús está tratando de decir aquí con esas palabras de esa visión. Pero basta con decirles a ustedes en esta mañana que cuando Jesús habla de esta visión abierta del cielo y ángeles subiendo y bajando, correlaciona la vida de Natanael con la vida del patriarca Jacob, el engañador. Jacob, en el Antiguo Testamento, logra muchas cosas, pero lo hace por la vía ilegítima, mediante el engaño y la mentira. Por eso Jesús le dice a Natanael, este es un verdadero israelita, en él no hay engaño. Es decir, en él no está ese espíritu de Jacob o de engaño que había en Jacob. Como creyentes, hay muchas maneras de engañar. Hay muchas maneras de tratar de proyectarnos falsamente al mundo. Y en el tiempo de las redes sociales es muy fácil eso, ¿verdad? Tratar de engañar al mundo y tratar de dar un rostro, una apariencia al mundo de lo que nosotros no somos, ¿verdad? Yo he dicho el ejemplo. Nadie se graba llorando en YouTube, nadie se graba llorando en Facebook, uno se retrata riéndose, celebrando. Nadie retrata cuando la cuenta de banco está vacía o cuando la nevera no tiene comida.
Lo que retratamos es el mofongo ese triple, el trifongo, con un montón de carne frita, mucha cebolla y una Coca-Cola con mucho hielo picadito. ¿Qué hora es? Eso. O cuando estamos felices con la familia, no cuando tenemos esas peleas áridas con la familia, que nos sacamos los pedazos unos a otros. Y hoy día, el engaño que Jesús no ve en Natanael es el engaño que se ve en el Antiguo Testamento, en Jacob. Claro está, Jacob utilizó el engaño para alcanzar unas cosas en su vida, y hoy día para nosotros también. Nos vemos todos los días tentados a proyectarnos e intentar vivir una vida doble, una vida en nuestra privacidad, que puede ser triste, que puede ser una vida de mucho dolor, una vida donde nada de lo que proyectamos es lo verdadero, y públicamente, ¿verdad?, tratar de brillar como nosotros no somos verdaderamente. Hay mil maneras de intentar engañar. Y yo le quiero decir en esta mañana que muchas de las cosas que usted ve por ahí en la publicidad son un engaño. Y que usted no debe medir su vida con la vara de la felicidad de lo que usted ve publicado por ahí en las redes sociales o en los anuncios de televisión. Esa señora que se unta la crema y no le duele nada, le están pagando para que diga eso, ¿yo? Y usted va corriendo a ponerse la crema esa de serpiente, ¿no? Ella se pone la crema de concha de qué sé yo qué. La baba de caracol. Se embetuna la vida con la baba de caracol. Porque allá alguien le dijo que si usted se embetuna con eso, si se come tal cereal, te ve a esos niños felices. Usted dice, si yo le doy este cereal a mis nenes, se pondrán así tranquilitos y calmaditos. Y cuando le das esas 8 onzas de azúcar concentrada, te das cuenta que nosotros estamos tratando de vivir la vida a la altura de las expectativas falsas de este mundo. Cuando Dios dice que Natanael es un israelita verdadero, lo dice porque Natanael, a pesar de que tiene sus prejuicios, no mide su vida a la luz de lo que está a su alrededor. Y vivimos en un mundo donde la falsedad, el engaño, la imagen falsa es el pan nuestro de cada día. Incluso lograr lo que llamamos éxito. Y nos dicen por ahí, ese tuvo éxito, y tú te miras a ti mismo y dices, yo no tengo éxito, porque yo no logré lo que logró tal persona. Y cuando tú haces esas comparaciones injustas y tú te miras y tú dices, Dios mío, ya han pasado 3 meses y yo no he bajado las 50 libras que se supone que bajen. ¿Dónde están las cosas que se supone que pasen y que yo me prometí hacer en el 2021? Lo cierto es que así como Jesús pudo ver el corazón de Natanael, puede ver tu corazón. Y sin lugar a dudas, Dios no necesita filtros para verte distinto. Tú sabes lo que son los filtros, ¿no? Cuando nos tomamos una foto en los teléfonos inteligentes de hoy día, tienen la capacidad de embellecernos y alisarnos la piel, y hasta ponernos un cabellito más donde no tenemos. Dios no necesita filtros. Dios te conoce y te ama. Él te vio desde que naciste. El texto de hoy nos invita a examinar nuestros prejuicios, nuestro orgullo, nuestro falso yo, que tantas veces queremos proyectar con tanto esfuerzo, y es agotador, demasiado agotador, tratar de proyectar perfeccionismo cuando no somos perfectos, cuando nos liberamos de ese perfeccionismo y abrazamos la imperfección, nuestra grieta, y abrazamos quienes somos verdaderamente y nos miramos como Dios nos ve. Entonces podemos distinguir que ser perfectos y ser felices no es la misma cosa. Ser perfectos o perfectas y ser felices
no es la misma cosa. Se puede ser perfecto y bien infeliz. Y se puede ser felizmente imperfecto. Yo te invito a que tú optes por eso. A que te aceptes en tu imperfección. Y que no te olvides que Dios te mira así como estás y Él tiene un propósito con tu vida. Él te ama. Para el reino de Dios tu perfeccionismo no tiene ningún valor. Más bien es un obstáculo para que veas cosas más grandes y mayores como las que Jesús le promete. Quizás hoy cuando comenzamos el tiempo eclesiástico llamado ordinario, por eso el color verde en el púlpito, debemos reflexionar en nuestra sensibilidad a la voz divina que nos llama diciéndonos: si estás perdida, si estás perdido, sígueme. Hermano y hermana, ¿alguna vez te has sentido perdido? ¿Te has sentido perdida? Haz como aquella joven, que no sabiendo a dónde iba, confió en su fe, y más aún, en el Dios que produce en nosotros el querer y el hacer, y vamos a seguirle. No solo para ver las cosas grandes, sino para ver la grandeza de Dios en las cosas pequeñas. Ver la grandeza de Dios en las cosas pequeñas. Que cuando tú veas tu pequeña cuenta de banco, tú puedas ver la grandeza del Señor. Cuando tú veas la pequeñez de tu autoestima, tú puedas ver la grandeza del Señor. Aunque tú veas la pequeñez de tu iglesia, tú veas la grandeza de tu Señor. Tenemos que reflexionar en la fe pequeña que se agranda, que se magnifica en las manos del Señor. Tus pequeños talentos son grandes en las manos del Señor. Eso es precisamente lo que Dios quiere de ti. Amén. Oremos. Con gratitud presentamos nuestras vidas delante de ti en esta mañana y te suplicamos que como a Natanael le fueron los ojos abiertos, también los nuestros, en nuestra jornada al lado de ti, Señor, puedan descubrir la maravillosa grandeza que se esconde en las pequeñas cosas de todos los días. Y aún, Padre amado, cuando nos sintamos ordinarios y comunes, recuérdanos, Padre amado, que a pesar de que somos en efecto imperfectos e imperfectas, ordinarias, ordinarios y comunes, tú nos miras con amor y estás planificando algo grandioso a través de nosotros como instrumentos de tu gracia al mundo. Por Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén.